Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Estamos en el Día del Señor, en el mensaje, en el sermón de la Iglesia Evangélica Bautista del Barrio Norte. Y quisiera yo decir que este es un sermón especial porque la Iglesia del Barrio Norte está cumpliendo 35 años de vida. Y el Señor me ha llevado, no sé por qué, me lo he preguntado y no tengo la respuesta todavía, me ha llevado al prólogo del Evangelio de Juan, para desarrollarlo en dos mensajes, hoy el primero y el domingo que viene el segundo. En el prólogo del Evangelio de San Juan me ha hecho reparar mi vista principalmente en la expresión que dice que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y titulé este mensaje el Logos, o sea, la palabra o el verbo, luz de la vida. Y entonces vamos a leer Juan 1, del 1 al 13. En el principio era la palabra, y la palabra, o el Logos, era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel, el Logos, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. El Señor bendiga esta palabra. Como les decía, mis ojos quedaron atrapados por esta expresión. En ella, en la palabra, en el Logos, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El Logos, luz de vida. Logos significa palabra, significa verbo. Nos vamos a dar cuenta cuando comencemos a leer el versículo 14, esto será el próximo domingo, que se trata del Hijo. Se trata del Hijo aún no encarnado, pero se lo llama el Logos, la palabra, el verbo. ¿Por qué Logos? ¿Por qué esta expresión? Porque era una expresión que convenía al mundo griego. La palabra Logos hace las veces de bisagra entre el mundo judío y el mundo griego, al cual se dirige el Evangelio según San Juan. El mundo griego conocía esta expresión, Logos, palabra, una expresión conocida del filósofo Heráclito, también conocida por los estoicos, que creían que el Logos era la razón inmanente del universo. También Filón de Alejandría, un filósofo judío, personifica al Logos, pero en su personificación nos trae también algunos elementos de tipo gnóstico, de tipo griego. La expresión Logos, palabra, no tiene tanto que ver con el contenido del trasfondo griego, sino más bien tiene que ver
con el trasfondo judío. Porque aunque la palabra es la palabra utilizada y conocida por los griegos, sin embargo, se le da otro matiz, otro enfoque. Es diferente el enfoque joanino, que se inspira más bien, por ejemplo, en Proverbios 8, en el elogio a la sabiduría, o en la expresión dabar, ¿no es cierto?, que significa palabra en hebreo. Es la palabra que viene de Dios y que produce una acción. Por supuesto que entre la sabiduría de Proverbios 8 y el Logos de Juan hay diferencias. Por ejemplo, la sabiduría es creada, pero el Logos es increado. Pero aquí tenemos una enseñanza. Y la enseñanza consiste en que para transmitir el Evangelio en diferentes culturas es necesario asimilar el lenguaje de las diversas culturas. El misterio es uno, pero se expresa a través de diferentes palabras, de diferentes lenguajes. Entonces debe haber un proceso de asimilación que llamamos en un principio inculturación, meterse dentro de esa cultura, para después poder ser contracultural, ir contra el pecado que está en cada cultura, y transcultural, o sea, hacer del mensaje del Evangelio algo que pueda recorrer una cultura y otra. El prólogo de Juan comienza afirmando tres elementos muy importantes. Dice, en argén ho logos, en el principio era la palabra. En el principio era la palabra, en argé. Es interesante porque algunos hablan de la preexistencia del logos. La palabra no me gusta porque, mezcla términos que tienen que ver con la temporalidad. Pre es algo previo a la existencia. Términos que tienen que ver con la temporalidad, con un elemento que es eterno. La eternidad no podemos pensarla con las categorías de nuestra temporalidad. Por eso la palabra preexistencia no me convence. León Dufour habla de supraexistencia, pero también no convence esa expresión porque, por ejemplo, no estamos hablando de tiempo, pero estamos hablando de espacialidad. Al hablar de supra, es algo superior. Otros teólogos, como por ejemplo Raymond Panikkar, proponen el logos protológico. Sin embargo, yo prefiero hablar de la eternidad del logos. Y aquí se nos habla de la eternidad del logos. El logos increado. Dice que la palabra era con Dios o era junto a Dios, la comunidad del Logos con el Padre, y finalmente dice el Logos era Dios. Habla de la eternidad del Logos, de la comunión del Logos con el Padre y de que el Logos era Dios. A diferencia de la sabiduría, este Logos es increado. Entonces ahora vamos a hacer una transición hacia 5 puntos fundamentales de este mensaje. Y la transición dice que varias afirmaciones acerca del logos nos llaman hoy a la reflexión. La primera afirmación acerca del logos es precisamente que el logos, luz de la vida, es creador. Veamos nuevamente el versículo 3 y 4. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, del logos, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La primera estrofa. Los hombres, los seres humanos, andamos en búsqueda de nuestro origen. Muchos creemos que este origen es un punto ciego. Fácil de enunciar,
pero difícil de discernir, ¿cierto? Entonces hay diversas teorías sobre la creación. La teoría del Big Bang, una teoría, otra teoría. Al autor del Evangelio de Juan no le interesan las teorías sobre el cómo de la creación, pero sí, al expresarse en el prólogo, revela algo importante acerca del ser divino. La palabra, el verbo, es creador, ¿cierto? Ahora, a diferencia de Goethe, ¿no es cierto? No dice en el principio era la acción, dice en el principio era la palabra. O sea, la palabra es propia del ser divino. La palabra pertenece a la ontología del ser divino. Dios no es una individualidad cerrada sobre sí mismo. Aunque Dios es trascendente, sin embargo, desde siempre vive en comunión y se expresa, se comunica con los seres humanos y se comunica a los seres humanos. La palabra entonces pertenece al ser divino. Esa palabra se traduce en una acción creadora inmediatamente. Entonces vemos aquí desde el inicio que Dios es dualidad. El Padre y el Logos, que luego veremos es el Hijo. La dualidad entre el Padre y el Hijo en un único, expresándose en la creación. Y penetramos de alguna manera en el misterio de Dios, que se revela en su creación, dialogando con los seres humanos, dialogando con los hombres y con las mujeres. Es interesante en el relato del Génesis, tanto capítulo 1 como capítulo 2, ese diálogo de Dios con el ser humano. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice claramente el autor cómo Dios se expresa, ¿no es cierto?, en la creación. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo. El Salmo 19, ¿no es cierto? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan, los cielos nos relatan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay palabras ni es oída su voz, pero hasta lo último de la tierra se expandió su voz. Los cielos cuentan. Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por el Logos. El mundo material, lo espiritual, la energía, la sexualidad, aún las moscas y las pulgas, todo absolutamente fue creado por Dios. Y todo fue visto como bueno por Dios. O sea, todo fue creado para bien. Nosotros nos encargamos de destruir muchas veces los ecosistemas, de contaminar las aguas, de contaminar el aire, de por codicia desmedida talar los bosques, sembrar por demás las tierras, colocar industrias con desechos en lugares que deberíamos respetar. Nosotros somos los que jerarquizamos, por ejemplo, lo espiritual por sobre lo material, que menospreciamos la sexualidad. Nosotros somos los que hacemos todas estas cosas, pero Dios es creador de todo. El cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. La creación de Dios es su relato. La creación de Dios es obra de sus manos. Pero qué interesante que es
lo que dice ahora. Dice, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida es ambigua, es ambigua. Todo lo que existe es una mezcla de ser y no ser. Absolutamente todo lo que existe es una mezcla de ser y no ser. Pero la luz es más que la vida. Es más que la vida. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. El Salmo 36:10 dice, junto a ti está la fuente de la luz y en tu luz veremos la luz. O sea, la vida es más que la biología. La vida tiene un sentido existencial. Cuando decimos que en Él estaba la vida, entonces se nos libera del menosprecio hacia lo material. Pero cuando decimos que la vida era la luz de los hombres, se nos libera de la ambigüedad de la simple existencia. Porque la luz marca un sentido, marca un camino, marca una orientación, muestra el obstáculo, libera el paso, marca claramente la finalidad de la vida. Todo ha sido creado por Dios y todo es creado por Dios y todo está siendo creado por Dios porque la creación es continua. Y si nosotros realmente creemos que verdaderamente hemos estado destruyendo de alguna manera nuestra existencia, es hora de volver al Creador. Es hora de volver a Dios que crea y que recrea la vida. Gloria a su bendito nombre. En segundo lugar, nos dice el texto que el Logos, luz de la vida, prevalece sobre las tinieblas. El Logos, luz de la vida, prevalece sobre las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. En Génesis 1, 2 al 4 encontramos nuevamente unas palabras que son muy importantes. Dice, y la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, en principio creó Dios. Bará es crear de la nada. Creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Interesante texto. Interesante texto. Hermanos, aquí encontramos la tierra desordenada y vacía, el caos primordial, el tohu bohu del hebreo. Pero Dios con su palabra trajo la luz y creó el cosmos. Puso límite a las tinieblas y separó las tinieblas de la luz, pero no eliminó las tinieblas. Si bien decíamos que bará significa crear de la nada, esa nada son las tinieblas primordiales. El tohu bohu, el caos primitivo, son las tinieblas. Por aquí marchaba la primera formulación de Agustín cuando hablaba del pecado, cuando hablaba sobre el mal como ausencia de bien. El mal como tendencia hacia la nada, el mal como corrupción, el mal como declinación, el mal como marchar desde el ser
hacia la falta del ser, hacia la ausencia del ser. Sin embargo, las tinieblas en Juan tienen un sentido más que negativo, tienen un sentido positivo. Ese mismo giro tuvo que hacer Agustín en su disputa contra Pelagio. Ahora fíjense ustedes, las tinieblas son más que la nada. Las tinieblas implican un poder que hace al ser humano presumido, codicioso, violento, tendiente al odio, tendiente a la muerte. Entonces el mal no es solamente ausencia de bien, sino es un poder que actúa en la humanidad para destruir, para dañar, para destruir la creación de Dios. Es ceguera, según el Evangelio de Juan, al sentido de la vida. Es falta de luz, es falta de luz. Por eso el texto nos dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y decimos: gloria a Dios. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Dios puede más que el mal. Dios puede más que las tinieblas. La luz vence a las tinieblas. En un texto clásico del mundo evangélico, El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, precisamente desde la cárcel, siendo perseguido por motivos religiosos, pastor bautista, en Inglaterra, en casa del intérprete se ve una pared y se ve un fuego que se eleva y que se eleva cada vez más alto. Y hay alguien que viene y tira agua continuamente, pero paradójicamente el fuego sigue elevándose cada vez más alto. Entonces el intérprete va del otro lado de la pared y ve que allí está el Hijo del Hombre, que ha colocado una vasija que llena de aceite continuamente, del aceite del Espíritu, que hace que ese fuego, a pesar del agua, se haga cada vez más fuerte. La luz prevalece sobre las tinieblas. En tercer lugar, el Logos, luz de vida, fue testificado. Versículo 6, dice el texto: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Interesante. Juan, ubicado entre los profetas, pero Jesús dice es el mayor de los hombres, dio testimonio de la luz. Dar testimonio de la luz, ser testigo de la luz. Juan no era la luz, pero llevaba la antorcha. Nosotros estamos llamados a llevar la antorcha. No somos la luz, tenemos que ser el candelero que lleva la luz del Verbo, la luz de la vida, la luz del Logos. Nosotros somos como la luna, no tenemos brillo propio, pero reflejamos el brillo que viene del sol. La luna ilumina y brilla cuando el sol da de lleno. Y cuando tenemos luna llena, decimos qué hermoso, y nos ponemos a mirar, a contemplar el astro. Nosotros somos como Juan, testigos, llamados a anunciar y aún a dar nuestra vida por el Evangelio. Nosotros somos llamados a dar testimonio de aquel que es la luz del mundo. En cuarto lugar, cuarta afirmación, el Logos, la luz de la vida, ilumina a todo ser humano. Interesante esto, ¿no? Versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Así traduce Reina Valera 2005.
alumbra a todo hombre que viene al mundo. O sea que el Logos, la luz de la vida, ilumina a todo ser humano que viene al mundo. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿y qué de los que nunca escucharon de Cristo? ¿Qué de la salvación de personas que jamás escucharon quizá en la historia de Jesús? ¿Qué de este misterio? Bueno, aquí el texto nos dice que el Logos, la luz de la vida, ilumina a todo ser humano. Al darle el impulso inicial a la existencia, el Logos orientó a cada ser humano hacia Dios. Alumbra a todo ser humano que viene al mundo. Así traducía Lutero y así traduce precisamente la Reina Valera 2005. Informa a todo ser humano que viene al mundo. Todo ser humano que viene al mundo está abierto a recibir la luz del Logos, de la palabra de Dios. Todo ser humano que viene al mundo tiene la huella de Dios que lo orienta hacia Él. Por eso los padres de la Iglesia hicieron mucho uso del término Logos. Y así Justino, Ireneo, Agustín, Clemente de Alejandría. Justino, por ejemplo, hablaba del Logos espermaticos. O sea, ¿qué significa esto? Las semillas del Logos. Las semillas que el Logos desparramó en los corazones y en las mentes de todos los seres humanos. A través de varios registros, el Logos ilumina a cada ser humano. En primer lugar, el registro de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En segundo lugar, la ley escrita en los corazones y la ley que habla a la conciencia. Fíjense ustedes allí en la carta a los Romanos, precisamente en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles, los paganos, que no tienen ley, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. O sea, el ser humano tiene una conciencia que el Logos de Dios ilumina. Y esto es muy importante. Luego tenemos la providencia de Dios, que se cruza en el camino de todos los seres humanos. Nosotros allí encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 10, versículo 4, encontramos un texto que es notable, porque está hablando de los israelitas que peregrinaban por el desierto, y dice que todos fueron bautizados y todos bebieron del agua que salía de la roca, y aquella roca que les seguía era Cristo. O sea, más de 1000 años antes del advenimiento de Jesús, la roca que les seguía era Cristo, dice Pablo. A Cristo también lo vemos aparecer en el rostro del pobre. Cuando disteis un vaso de agua a cuando vestisteis al más pequeño, cuando visitasteis al huérfano, al que estaba en la cárcel, a mí lo hicisteis, dice Jesús. ¿Y cuándo te vimos? Pero el Señor se nos aparece de distintas maneras. Esta es una afirmación hermosa, liberadora. Todos reciben la luz de Dios para salvación. La luz del Logos de vida. Pero atención, esto no significa que la salvación es automática y que porque todos reciban revelación, todos son automáticamente salvados. No. La lucha contra las tinieblas es feroz y la Iglesia está llamada a dar testimonio del Señor Jesucristo, del Verbo de vida.
en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, y llamar a los seres humanos al arrepentimiento y a la fe. Por eso que en quinto lugar, en quinta afirmación, decimos, el Logos, luz de la humanidad, luz de la vida, viene al encuentro con la humanidad. El Logos, luz de la vida, viene al encuentro con la humanidad. Fíjense el versículo 11. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pasa de lo cosmológico, del verbo que crea, a lo ético, el verbo que se revela, ¿no es cierto?, en la conciencia, en el corazón, en la creación, en la providencia, en el pobre, en el necesitado. Pasa de lo cosmológico y de lo ético a lo escatológico. Cuando digo escatológico, digo dos cosas. En primer lugar, a una decisión futura que hay que tomar, a una decisión que es actual y que cambia radicalmente nuestra vida. En primer lugar, nos dice el texto, nos habla de un rechazo global al Logos. Porque uno podría pensar, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero antes está hablando del mundo y está hablando del mundo en general. Es decir, que lo suyo no se refiere a Israel, sino al mundo, al cosmos, en general, el Logos, en primera instancia, tiene un rechazo. Pero, hay un adversativo, dice, pero a todos los que lo recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. A todos los que lo recibieron. A todos los que son dóciles a la luz del verbo de Dios. A todos los que lo reciben en su corazón. Esto es, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esto es, a los que confían en Él, a los que le confían la vida. A estos les da en primer lugar el derecho de ser hijos de Dios. Y en segundo lugar, a tener un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Dice el texto, los cuales, estos que llegan a ser hechos hijos de Dios, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Hermanos, qué interesante que es que en la oscuridad del útero materno, cuando aparece un embrión y cuando uno lo ve a través de la ecografía, lo que se ve es una lucecita, una pequeña lucecita. Una lucecita viene a este mundo. Y cuando de la oscuridad del útero materno sale el niño o la niña, el bebé, a esto lo llamamos alumbramiento. Sale a la luz. Sale de la oscuridad del útero materno a la luz del día. Mis hermanos, esto es lo que se nos propone. El doctor John Duncan, cuando se predicaba acerca de la santidad, él preguntaba, ¿comenzaron con la regeneración? ¿Comenzaron con el nuevo nacimiento? Porque por ahí es por donde hay que comenzar. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Nicodemo, el fariseo, le pregunta a Jesús,
¿Cómo es posible ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de arriba, te es necesario nacer de lo alto, te es necesario nacer de Dios. ¿Y cómo puede hacerse esto? Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, bendito Cristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Mirando a Cristo, mirando a la cruz, mirando a aquel que abrió sus brazos para abrazarte y aceptarte. Poner toda tu fe en Él, confiar tu vida a Él y seguirlo con todo tu corazón. Y el Espíritu de Dios creará en vos una nueva criatura que ande a la luz de la vida. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Quiere el Señor que vos seas en esta hora recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor y Dios, hemos estado en tu presencia, hemos contemplado lo sagrado de tu creación. Queremos honrarte y cuidar esa creación que nos has legado. Nos has llamado, Dios, también a entender que la luz tuya prevalece sobre toda tiniebla y sobre todo pecado, y nos das confianza y nos das esperanza. Nos has llamado también, Señor, a ser testigos, a reflejar la luz de tu gloria, a ser testigos que anuncian a Cristo Jesús. Nos has mostrado los misteriosos caminos por los cuales te revelas con tu luz bendita a todo ser humano que habita este mundo y que lo ha habitado a través de las distintas generaciones. Nos has dicho que la lucha contra las tinieblas es permanente, pero nos has asegurado que la luz, que la mañana de la resurrección vence finalmente. Y nos has invitado a recibir a Cristo en nuestro corazón, para ser hechos hijos de Dios, para tener la autoridad de ser hijos de Dios y para experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida que no viene de ningún esfuerzo humano, que no viene de ningún intento de reforma de nuestra vida por nuestra propia fuerza, sino que viene por tu Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo a llenar nuestros corazones. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús a transformar nuestras vidas. Ven Espíritu Santo a hacernos nuevas criaturas. Ven Espíritu Santo a iluminar nuestro sendero para que conozcamos la alegría de la salvación. En tu nombre, Jesús, oramos al Padre, en el poder del Espíritu. Amén y amén.